En esta ocasión estudiaremos el delirium en el paciente adulto mayor hospitalizado. Adulto mayor considerándolo más o menos lo que sería 70 años o más de 70 años de edad. El delirium, aunque ha sido descrito desde hace 2 milenios, aún es frecuente que no se reconozca por el médico y que se ha evaluado y manejado en forma inapropiada. Si hablamos de algunos de los sinónimos de lo que sería el delirium, tenemos que dentro de los sinónimos está el estado confusional, un estado confusional agudo, o bien también se llama un estado mental alterado o una encefalopatía tóxico-metabólica. Podríamos decir que el delirium se puede considerar como una insuficiencia cerebral aguda y que muchas veces es la vía final común de múltiples mecanismos, así como pudiera ser la insuficiencia cardíaca, que pueden ser múltiples los mecanismos que nos lleven a la insuficiencia cardíaca. También esta insuficiencia cerebral aguda puede ser causada por múltiples causas que vamos a estar analizando. Para definirlo, la definición de delirium, usando lo que sería el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que sería el DSM-5, que es el último publicado, se define como una perturbación en la que la atención, así como también la conciencia, se encuentran alteradas y que se desarrolla generalmente en una forma aguda y que dentro de su evolución puede ser fluctuante. Entonces va a ser una alteración de la atención, de la conciencia, generalmente aguda, y que en su evolución clínica es fluctuante. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos para que se presente esta alteración del estado de atención, de la conciencia en forma aguda y fluctuante, esos mecanismos fisiopatológicos son poco conocidos. Se ha considerado que generalmente es un desequilibrio entre lo que serían los neurotransmisores, así como también procesos de neuroinflamación. Entonces, sobre todo los neurotransmisores como sea la dopamina, la noradrenalina, la serotonina se ven alterados, o bien procesos de neuroinflamación. Si hablamos un poquito sobre la frecuencia del delirium en el paciente adulto mayor, en donde hay alteraciones, decíamos, de la atención, conciencia, y en forma aguda y fluctuante, vemos que es muy común en los pacientes adultos mayores hospitalizados. Por eso lo estamos enfocando en el paciente adulto mayor, pero esto no excluye que también un paciente joven lo pudiera presentar. Entonces, muy frecuente o muy común en el adulto mayor, sobre todo en los pacientes adultos mayores hospitalizados, aunque también lo pueden presentar en su casa, pero se ha visto que el aislarlo de su ambiente normal, de su hogar, a estos adultos mayores puede ser un factor predisponente para que desarrollen este delirio. Se ha observado que aproximadamente hasta un tercio de los pacientes que tienen 70 años o más, ¿sí?, de este tercio de los pacientes adultos mayores que son hospitalizados y que van a presentar un estado de delirium, entonces aquí estamos viendo que hasta un tercio de los pacientes adultos mayores hospitalizados van a presentar el delirium. De este tercio se observa que la mitad de los pacientes lo presentan ya en su ingreso. Desde el ingreso se presentan estas alteraciones de la atención y de la concentración, de la conciencia en forma aguda y fluctuante de nuestros pacientes. Y mientras que la otra mitad lo va a desarrollar ya cuando se encuentra hospitalizado. Entonces, hasta un tercio de los pacientes adultos mayores hospitalizados van a presentar este delirium, y se observa que ya la mitad lo presenta en su ingreso y la otra mitad lo va a desarrollar durante su hospitalización. Ahora, es la complicación quirúrgica más común en adultos mayores. Entonces, en pacientes que van a ser sometidos a cirugía, la complicación
quirúrgica, postquirúrgica más frecuente en los pacientes adultos mayores va a ser el delirium. Se observa que se presenta una incidencia entre el 15 y hasta el 25% de los pacientes después de la cirugía, generalmente de tipo electivo. Entonces, si es una cirugía electiva, la complicación más común en estos pacientes adultos mayores va a ser el delirium en cirugía electiva en el 15 al 25%. Pero esto se incrementa hasta el 50% como presencia del delirium en los procedimientos de alto riesgo, como sería la reparación de una fractura de cadera común en nuestros viejitos, o bien en cirugía cardíaca. Se observa que en estos procedimientos mayores, como sería la reparación de una fractura de la cadera, así como también cirugía cardíaca, se presenta esta complicación. También se ve que en los pacientes que requirieron ventilación controlada, que estuvieron en unidad de cuidados intensivos y que se combinaron con estupor o coma, la incidencia del delirium va a ser hasta del 75%, es decir, hasta 3/4 partes de los pacientes adultos mayores que estuvieron con ventilación controlada, que estuvieron en unidad de cuidados intensivos, asociado al coma o al estupor, estos pacientes van a presentar en 75% un estado de delirio. Si seguimos con la frecuencia del delirio, se observa que se presenta hasta en un 10 a un 15% de los pacientes que se encuentran hospitalizados en el servicio de urgencias. Entonces, en los pacientes de la tercera edad hospitalizados en el servicio de urgencias, de alteraciones de la atención y de la conciencia en forma aguda y fluctuante se llega a presentar en los pacientes adultos mayores en el servicio de urgencias del 10 al 15%. También se observa que la prevalencia del delirium en los pacientes de adultos mayores se presenta al final de la vida o cerca al final de la vida hasta en el 85%. Es decir, estamos hablando de entornos de cuidados paliativos, ¿verdad? En pacientes terminales por un cáncer o por una secuela de una enfermedad vascular cerebral o por problemas pulmonares crónicos en cuidados paliativos. Estos pacientes adultos mayores presentan el delirium hasta en el 85% de los casos. La mayoría de los médicos pensamos que los pacientes con delirio generalmente están agitados, pero esto no se presenta frecuentemente, ya que se presenta el delirio hiperactivo, se presenta solamente en el 25% de los pacientes. Quiere decir que el resto de los pacientes, un 75%, van a tener un delirium de tipo hipoactivo, que se asocia con un pronóstico más precario y posiblemente porque se reconoce con menos frecuencia. Entonces, hay que tener presente que solamente el 25% de los pacientes van a presentar un delirium hiperactivo y la mayoría de los pacientes van a tener un hipoactivo con estas alteraciones de la atención y de la conciencia en forma aguda y fluctuante. Y que un hipoactivo es de peor pronóstico y que posiblemente se reconoce con menos frecuencia y por eso al reconocerse en forma tardía el pronóstico es más sombrío. Si hablamos de los factores de riesgo para que estos pacientes ancianitos presenten el cuadro de delirium, los factores de riesgo los podemos dividir en dos grandes grupos. Lo que serían los factores de riesgo predisponentes, en donde el paciente va a tener ciertas características que van a favorecer el desarrollo del delirium, y también tenemos los factores precipitantes, que son propiamente los causantes para que se presente el delirio. Dentro de los factores predisponentes, pues se va a considerar, pues sería la misma edad, hay mayor edad, ¿sí? Mayor longevo. El paciente, edad avanzada, va a tener la predisposición para tener un delirio.
Otra asociación, otro factor predisponente sería la presencia de demencia. Entonces, muchas veces esta demencia a menudo, ¿sí?, no es reconocida clínicamente. Entonces se diagnostica muchas veces el paciente de cuadro de demencia ya cuando está hospitalizado. Otro factor predisponente sería las discapacidades funcionales, sobre todo una disminución de su capacidad visual, también una disminución de su capacidad auditiva del paciente, que es común en los pacientes de la tercera edad o en los adultos mayores, es otro factor predisponente. También la alta carga de afecciones coexistentes, por ejemplo, en patologías previas crónicas degenerativas como la diabetes mellitus o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden ser factores predisponentes para que estos pacientes, al ser hospitalizados, desarrollen un estado de delirio. Se ha observado que es más frecuente en el sexo masculino, que se considera otro factor predisponente, o bien pacientes ancianitos que se asocian con un estado de depresión. Entonces, pacientes en estado de depresión también es otro factor que puede ser predisponente. Así como también, sin llegar a ser una demencia, un deterioro cognitivo leve, ¿verdad?, en donde el paciente presenta alteraciones cognitivas, de la memoria, trastornos visoespaciales, pero que no entorpecen su vida diaria, que es el deterioro cognitivo leve. También si presentan anomalías de laboratorio, como sería una anemia clínica previa a su hospitalización, y también al abuso del alcohol. Pacientes adultos mayores que tienen antecedentes de abuso del alcohol también es otro factor predisponente para que presenten este cuadro de alteraciones de la atención, de la conciencia en forma aguda y fluctuante. Dentro de los factores precipitantes, ¿sí?, que se asocian a estos factores predisponentes, tenemos la ingestión de fármacos. Entonces, no es raro que nuestros pacientes adultos mayores estén tomando fármacos, y de estos fármacos, sobre todo son fármacos que sean hipnóticos, sedantes, como las benzodiazepinas, o también que estén tomando medicamentos anticolinérgicos, así como también otro factor predisponente, ya precipitante, va a ser ya el procedimiento de la cirugía, ¿verdad? Una cirugía electiva, una cirugía mayor. Ya decimos que la cirugía mayor, como una fractura de cadera, pues hasta en el 50% de los casos van a desarrollar un estado de delirio. Si ya durante su estancia presenta una anemia aguda por sangrado durante la cirugía, o bien la misma anestesia, la anestesia donde se utilizan una sedación profunda, también puede ser un factor predisponente. La presencia de dolor, entonces entre mayor presencia de dolor intenso, puede ser otro factor precipitante para que se presente el delirium, o complicaciones, ¿sí?, como sería infecciones. Entonces las infecciones puede ser otro factor precipitante, ¿sí?, para que se presente el delirio. Así como también las enfermedades agudas, ¿verdad?, como sería la misma infección, o exacerbaciones agudas de enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, enfermedades crónicas, decíamos, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus, si se exacerban, se descompensan estas patologías, entonces es un factor precipitante para que se presente el delirium en el paciente adulto mayor hospitalizado. Y como es lógico, entre más factores predisponentes tenga el paciente, pues se requieren o se necesitan menos factores desencadenantes para que se presente el delirio. Entonces, entre más factores predisponentes, mayor edad, presencia de demencia, alteraciones visuales, enfermedades crónicas degenerativas, un estado depresivo, ¿sí?, o la antecedentes de ingestión de alcohol, entre mayores factores predisponentes, menores factores precipitantes para que se presente el delirio, que eran los fármacos, el procedimiento quirúrgico, la anemia, la anestesia, el dolor, las infecciones, o bien la exacerbación de enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, entre mayor número de factores predisponentes, mayor posibilidad de desarrollar del delirio. Ahora, si hablamos un poquito sobre la duración del delirium en estos pacientes
adultos mayores, vemos que la enseñanza clásica generalmente nos dice que es transitoria su duración. Generalmente lo definimos que es transitorio. Pero desafortunadamente esto no siempre es cierto. Algunos estudios han demostrado que el delirio hospitalario persistió hasta en el 45% de los casos cuando el paciente es dado de alta. Entonces no es tan transitorio, puede el paciente estar 2-3 semanas y todavía persistir el estado de delirium cuando el paciente es dado de alta. Y se ha observado que hasta en el 33% de los casos puede persistir hasta un mes después de egresado el paciente. Los principales factores de riesgo para la persistencia del delirio se han considerado principalmente varios aspectos, como sería edad avanzada. Entre mayor edad, mayor factor de riesgo para que persista el estado de delirium, así como también la presencia de demencia preexistente. Entonces, si el paciente presenta una demencia preexistente, esto puede hacer que no sea tan transitorio el delirio. O también se puede hablar como factores de riesgo para persistencia del delirio, sería afecciones existentes múltiples, como si el paciente hubiera presentado alguna infección después de su hospitalización, o bien la gravedad del delirio, ¿sí? Porque ya veremos que dentro de la gravedad del delirio hay pacientes que pueden estar estuporosos o hasta en coma como una complicación del delirio. También se ha observado como un factor de riesgo para la persistencia del delirium es las medidas de lo que serían las restricciones físicas. Las restricciones físicas, que sería la inmovilización del paciente, ¿sí?, para evitar que él se dañe. Entonces, el uso de estas restricciones físicas puede ser un factor etiológico y de gravedad en el delirio, en el paciente que está hospitalizado y que causa mayor estadía del paciente, porque tenemos que hacer restricciones físicas que ya veremos en su manejo. Muy en relación con la duración estarían los resultados a largo plazo, ¿verdad? Entonces, si hablamos de los resultados a largo plazo del delirium, entonces tenemos el delirium en el paciente adulto mayor hospitalizado, ¿sí? Vemos que para que efectivamente dentro de lo que sería los resultados a largo plazo, vemos que hay estudios de metaanálisis en donde se incluyó a cerca de 3.000 pacientes con un seguimiento. Tenemos 3.000 pacientes en estudio de metaanálisis con un seguimiento en promedio, una media de 22.7 meses. De este tipo de estudio de metaanálisis mostró que el delirio se asoció con un mayor riesgo de muerte. Entonces aumenta el riesgo de muerte en estos pacientes que desarrollaron delirium después de haber estado hospitalizados. Y también hay mayor riesgo de demencia incidental. Entonces, algunos pacientes desarrollaron demencia. También varios estudios han examinado la relación entre el delirium y la función cognitiva a largo plazo. Y entonces se observó que, por ejemplo, pacientes que fueron sometidos a cirugía mayor, como sería una cirugía cardíaca, ¿sí?, demostró que el delirium se asocia con un deterioro cognitivo agudo. Entonces estos pacientes, ¿sí?, que desarrollaron delirium después presentaron un deterioro cognitivo agudo, una disminución de sus funciones intelectuales, sobre todo de memoria y visoespacial, en forma aguda. Con una recuperación, afortunadamente, pero una recuperación lenta de estos pacientes, pero desafortunadamente en algunos casos nunca se recuperó completamente. Entonces, estamos viendo que los resultados a largo plazo del delirium muchas veces no es tan benigno, sino no es tan transitorio como tradicionalmente se había estado demostrando.
Hay otros estudios que han demostrado que pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos mostró una disfunción después del delirio en el nivel del deterioro cognitivo leve, incluso en pacientes no de adultos mayores, en menores de 50 años. Entonces, pacientes que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos, que presentaron un cuadro de delirium, algunos de estos pacientes desarrollaron ya un deterioro cognitivo leve, es decir, quiere decir que antes de su hospitalización no tenía alteraciones de sus funciones intelectuales, de la memoria, de su juicio, y después de estar en la unidad de cuidados intensivos, desarrollar un cuadro de delirium, estos pacientes desarrollaron un deterioro cognitivo leve, que aunque sabemos no impide una vida normal del paciente, pero sí lo limita sobre todo en sus funciones de memoria. Vamos a hablar ahora de lo que sería del diagnóstico del delirio. Existen algunos métodos para poderlo identificar, para poderlo diagnosticar. Se ha observado que como debido a que el médico no está muy familiarizado en el diagnóstico, se reconoce solamente entre el 12 al 35% de los casos. Entonces es subdiagnosticado, ¿sí?, los casos de delirio. Por lo que se ha considerado en la literatura médica que es necesaria una revisión sistemática de estos pacientes que pudieran presentar un cuadro de delirium. Y dentro de esas herramientas sistemáticas para el diagnóstico del delirium en el paciente adulto mayor, o no necesariamente en el paciente adulto mayor, es el método de evaluación de la confusión. Entonces, este método de evaluación de la confusión, que en sus siglas en inglés sería el CAM, el CAM, ¿sí? Este método de evaluación de la confusión es una herramienta muy importante en la que el algoritmo, ¿sí?, que establece este método puede ayudarnos a establecer el diagnóstico de delirium según la presencia o ausencia generalmente de 4 características. Entonces va a evaluar 4 características. Entonces vamos a observar que de estas características, ¿sí?, tenemos la primera característica que se refiere a cambios agudos en el estado mental. Entonces cambios agudos en el estado mental, ¿sí? Entonces estos cambios agudos en el estado mental, que generalmente tienen un curso, decíamos un curso fluctuante. Entonces esa sería una característica fundamental para hacer el diagnóstico del delirio. ¿Qué vamos a estar evaluando en esta característica, en esta primera característica, que son cambios agudos en el estado mental y que tienen un curso fluctuante? Y entonces vamos a hacer un tipo de evaluación. Podemos hacer una evaluación en donde el paciente presenta una respuesta incorrecta o no responde, y si está presente, que no respondió o respondió de forma incorrecta, se dice que la característica está presente. Entonces, para ver estos cambios agudos en el estado mental en forma fluctuante, se le pregunta al paciente si tiene experiencia de lo que ha pasado en el día anterior. Entonces se le pregunta, entonces en este caso le preguntamos al paciente qué hizo el día anterior. Y entonces puede ser que el paciente esté confuso, ¿verdad?, y no pueda recordar qué hizo el día anterior, o bien que él, pensando que él o ella, el paciente, se encuentra, ¿sí?, no está en el hospital, ¿sí? Entonces el paciente dice que no está en el hospital, que tiene alucinaciones, que generalmente estas alucinaciones son de tipo visual, ¿sí? Entonces el paciente ve sombras, ve rostros, ¿sí?, que en realidad no existen esos estímulos, ¿verdad? Entonces, pensando en un estado de confusión, el paciente dice que no se encuentra en el hospital, ¿verdad?, que escucha, que generalmente ve cosas que no hay en la realidad. Entonces,
Si el paciente responde en forma incorrecta o no responde, se dice que está presente esta característica. Y por otro lado teníamos lo que efectivamente denominábamos si están presentes o no las fluctuaciones en lo que sería de nivel de conciencia. Entonces el paciente puede estar despierto, después puede estar somnoliento, con una somnolencia profunda donde no es posible despertar al paciente, con alteraciones de la fluctuación de la conciencia, o el paciente no es capaz de guardar la atención, el estímulo para seguir la entrevista, entonces fluctuaciones en las atenciones, así como fluctuaciones en su pensamiento o lenguaje. Entonces, estas fluctuaciones en su pensamiento, de repente sí está bien orientado, después está desorientado, alteraciones, fluctuaciones en su lenguaje. Entonces, si está presente esta fluctuación a nivel de conciencia, de su atención, o bien de su pensamiento o de su lenguaje, entonces se dice que esta característica es positiva. Entonces, ya sea que responda en forma incorrecta, ¿sí?, que se encuentre confuso, o bien no responda, o si está presente la fluctuación, entonces dice que está presente esta característica número 1. Si hablamos ahora de otra característica importante, estas dos primeras deben estar presentes para hacer el diagnóstico de delirium, entonces la segunda característica importante va a ser la inatención. Entonces, la inatención, la capacidad de mantener la atención del paciente. Y entonces podríamos preguntarle al paciente, ¿verdad?, lo siguiente. Entonces podríamos ver que le pediríamos que retenga la retención de 3 o 4 dígitos, ¿verdad? 3 o 4 dígitos, le nombramos unos números, ¿verdad? Y le decimos que sea capaz de retenerlos y decirlos en forma hacia atrás, ¿sí? Entonces le pedimos al paciente que no los repita en forma hacia atrás. Podría ser también que nos diga los días de la semana y también los días de la semana hacia atrás para ver su capacidad de atención del paciente, o también pueden ser los meses del año, siempre diciéndolos hacia atrás, ¿verdad? Entonces, si el paciente no responde o responde en forma incorrecta, se dice que está presente esta característica. También podríamos decir al paciente, ¿sí?, si al interrogar al paciente tiene problemas para hacer seguimiento en la entrevista. Entonces, si tiene problemas en el seguimiento de la entrevista, entonces el paciente fácilmente se distrae y no puede seguir la entrevista, entonces se distrae el paciente. Entonces, si la respuesta es sí, ¿sí?, de que sí se distrae el paciente, que no es capaz de hacer un seguimiento de la entrevista, decimos que está presente esta segunda característica. Entonces, tanto esta característica de cambios en el estado mental de curso fluctuante, como así de la inatención, deben estar presentes los dos para poder hacer el diagnóstico del delirium. Ahora, por otro lado, tenemos que considerar las otras dos características que se tienen que evaluar, ¿sí?, decíamos, a través de este método de evaluación del estado de confusión. Entonces, otras características, entonces tenemos dentro del diagnóstico y de este método, vamos a tener una tercera característica. Y esta tercera característica es el paciente puede presentar un pensamiento desorganizado. Entonces, el pensamiento desorganizado va a ser otra característica que puede estar presente o no, ¿sí?, asociada a otra que va a ser la que veremos, la cuarta característica. Dentro del pensamiento desorganizado debemos preguntar al paciente, pues le preguntamos el año, vamos a ver si lo responde en forma incorrecta o bien nos responde el año, el día de la semana, en qué día de la semana nos encontramos en este momento en que estamos haciendo la entrevista del paciente, o también el nombre
del hospital donde se encuentra el paciente. Estamos hablando mucho de la orientación en tiempo y espacio. Entonces, si el paciente responde en forma incorrecta o no responde, se dice que está presente esta característica. O bien, podemos ver que el paciente presenta, ¿sí?, el flujo de las ideas del pensamiento no es claro o es ilógico. Entonces, ¿sí?, el flujo de las ideas no es claro. Entonces, hay alteraciones del flujo